Lie to Cam Review saluda a todos. Una mañana que parecía tranquila, pero debajo había un ambiente tenso como una cuerda a punto de romperse. Tras la riada aterradora, el camino de siempre por el que todos pasaban, ahora se ha convertido en una trampa mortal. En medio de ese paisaje devastado, el oficial Nam se quedó inmóvil mirando el tramo de carretera arrasado con el corazón pesado. Él lo sabe bien. Basta con que alguien pase por allí de noche para que pueda ocurrir una tragedia en cualquier momento. Conseguirá detener este peligro antes de que sea demasiado tarde. O se avecina otro percance en la oscuridad que va cubriendo el pequeño pueblo. Dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir con Lie to Cam Review los acontecimientos de infarto del episodio de hoy. Esa mañana no había espacio para dudar. En cuanto llegó al lugar, Nam entendió que todo se estaba descontrolando más rápido de lo que creía. El olor a tierra mojada, a basura podrida y el aliento frío que subía del arroyo eran un recordatorio cruel. El camino de siempre se había convertido en un paso peligroso. Avisó de inmediato a Hyew. En cuanto el teléfono dejó de vibrar, la frustración se le metió en el pecho y estalló al darse cuenta de que las labores de reparación seguían paradas igual que aquel bloque de barro empapado. Las noticias de Hyew no aliviaron nada. La mayor riada torrencial en 10 años había destrozado el frágil orden de esta zona. En las casas no muy lejos de allí, las paredes se habían caído, los suelos habían cedido y todo estaba patas arriba. Mayores niños, voces roncas llamando. Los efectivos eran mínimos estirados como un hilo repartidos allí, donde urgía un respiro y un par de manos. Nam sentía todo ese panorama meterse en el ritmo de su propio corazón, lento por el peso y de pronto acelerado por la sensación de que el tiempo se acortaba. Miró el camino ahondado como una herida abierta. Los bordes de barro eran blandos. Bastaba que una rueda se desviara para que la noche se volviera desastre. Imaginó una moto con el faro tenue acercándose una familia volviendo tarde después del mercado de la tarde. Cada imagen pasaba, como si arañaran la conciencia. La impotencia inicial se volvió una determinación seca. Si aún no hay excavadora, si aún no hay gaviones, al menos tiene que haber señales de alerta, vallas provisionales, algo que haga a la gente detenerse antes del borde. El viento subía desde el cauce, arrastrando el retumbo del agua que todavía rugía. Nam avanzó por el borde del deslizamiento calculando distancias, puntos para clavar estacas y dónde colocar la cinta reflectante. El barro pegado a las perneras pesaba como un recordatorio: cada decisión tiene un precio. A lo lejos, un grupo de vecinos se afanaba limpiando los patios. Los golpes de pala contra la piedra sonaban perdidos en un ambiente deshecho. En medio de ese cuadro roto, se obligó a estar sereno y a dividir lo grande en tareas manejables. El sol del mediodía asomó, pero la luz no calentó. Las nubes rezagadas de la tormenta colgaban bajas como listas para soltar otro chaparrón en cualquier momento. Nam lo tenía claro, esta carrera no era solo contra el derrumbe o la escasez, sino contra la oscuridad que se acercaba. Cuando cae la noche, toda advertencia pierde eficacia. Tenía que lograr que este lugar se hiciera oír antes de que la noche lo engullera. Que cualquiera que pasara alcanzara a escuchar el peligro al acecho. Y desde ese instante, cada estaca clavada y cada cinta que tendía se volvieron una línea finísima entre la calma y la tragedia. La sensación de impotencia subía como un lodazal cubriéndole los pensamientos. Nam conocía los límites de sus manos y del panorama general: demasiados puntos rotos, muy poca gente, el tiempo encogiéndose minuto a minuto. Pasó al modo acción: priorizar, desviar, cerrar lo urgente.
Había que terminar un informe de inmediato, no solo un trámite, sino la llave para abrir paso a maquinaria personal y autoridad de coordinación. Los datos necesarios se le ordenaban en la cabeza, coordenadas del punto de deslizamiento, longitud del tramo socavado, profundidad del surco de erosión, volumen de árboles caídos, riesgo durante la noche. Cada detalle era una instrucción. Mientras el informe se redactaba a toda prisa, el lugar no podía quedarse quieto. 2 personas avanzaban por el borde barroso usando las manos desnudas. Iban volteando poco a poco los troncos que cruzaban la calzada. La madera empapada pesaba como piedra. Cada desplazamiento forzaba los músculos y el pulso retumbaba en los oídos. El barro era resbaladizo como grasa un paso en falso y la corriente de retorno te arrastraba. El agua seguía bramando en el cauce, marcando en el aire un ritmo apremiante como una cuenta regresiva. Nam repasaba los riesgos. Sin parar, una moto podía aparecer de golpe desde la curva. Un tramo de tierra podía ceder por el fondo hueco. Un chaparrón fuera de temporada bastaba para volver inútil todo esfuerzo. Sobre ese telón de peores escenarios, intentaba crear un paso seguro provisional, abrir media calzada, clavar estacas de señalización, tender cinta reflectante, colocar obstáculos visibles. El sudor mezclado con la lluvia reciente le bajaba por el cuello como hielo. Al final de la cuesta, la tarde ya se oscurecía. La noche se acercaba. Y en esa carrera contra la oscuridad, cada tronco movido era la línea frágil entre una vía transitable y una noche sin regreso. La tensión no daba tregua. Cuando la calzada quedó despejada de forma provisional, Nam detectó otra amenaza: enormes montones de basura atrapados bajo el puente, arrastrados por la riada anterior. Ramas, bolsas de plástico e incluso troncos podridos se habían enredado formando un bloque compacto que tapaba la boca del desagüe. Miró el agua turbia comprimida detrás y sintió la presión invisible crecer minuto a minuto. Con una lluvia más, todo podía reventar. Y entonces todo el barrio aguas abajo quedaría bajo el agua. Hyew intentó calmarlo diciendo que las excavadoras aún estaban apoyando las casas derrumbadas. Pero Nam no podía quedarse tranquilo. En su cabeza se repetían los peores guiones: el agua sube, la presión aumenta, el vado se agrieta y la carretera entera desaparece en una sola noche. Entendió que ya no se trataba de priorizar tareas, sino del último dique entre vidas humanas y la furia de la naturaleza. No se puede esperar, no se puede ir despacio. Nam apretó los puños, fijó la mirada en el agua que aún giraba en remolinos y supo que la batalla contra la naturaleza estaba lejos de terminar. La escena que siguió fue como una puñalada que ahondó la herida del pueblo tras la riada. Cuando Nam y Hyew tomaron el camino hacia los campos, lo que vieron los dejó en silencio. Las parcelas de maíz y arroz junto al río, antes tan verdes, eran ahora un mar de agua turbia con tallos derribados, inclinados como tras un arranque de furia. El olor a barro fresco y a hojas mustias se mezclaba en un aire pesado y húmedo, cargando aún más el ánimo. Nam se quedó inmóvil mucho rato, con la mirada puesta en cada franja de campo, arrasada en cada mata de arroz que aún intentaba asomar por encima del agua. Lo sabía bien, no eran solo cultivos. Era el sustento único de decenas de familias. Una temporada de esfuerzo, sudor y esperanza, hecha barro. En ese instante la compasión cedió lugar a la responsabilidad. Había que contabilizar, registrar hogar por hogar, parcela por parcela, semilla por semilla perdida, para que al menos hubiera base para la ayuda. En medio de aquel paisaje desolado, Nam comprendió en silencio: la naturaleza puede llevarse la cosecha, pero no debe llevarse la fe de la gente. Entre días frenéticos de barro, informes y órdenes urgentes, algo en apariencia pequeño llamó de pronto a la puerta de su mente: la historia de la pequeña Shoai.
Justo cuando revisaba la lista de daños, recordó el expediente que había pedido a Jehu completar para Tu-Kam la matrícula de la niña por la que él siempre se había preocupado en silencio. La noticia de Jehu, confirmando que todo estaba listo, le dio un respiro por un momento como un rayo de luz en medio del desastre. Pero enseguida llegó un dato administrativo que lo dejó helado. Se había aprobado una nueva norma. Los menores de 2 años debían quedarse en régimen de semi-internado desde el lunes hasta la tarde del viernes sin volver a casa a mitad de semana. Nam se quedó mudo. En su cabeza aparecieron al instante el rostro tierno de la pequeña Shoai y la mirada tímida de Tu-Kam cada vez que hablaban de la niña. Ya habían sufrido bastante distancia y penurias después de la tormenta y esos meses tan duros ahora. Si tuviera que estar lejos de su hija 5 días seguidos, lo soportaría. El viento silbaba bajo el puente trayendo olor a barro y humo de escape, y a Nam se le enredaban más los pensamientos. De un lado estaba la tarea de frenar los deslizamientos y proteger a la gente. Del otro, la preocupación por la mujer a la que siempre había seguido en silencio. Sabía que hay batallas en la vida que deben pausarse para atender otra, la que se libra por dentro. Sin poder seguir dudando, decidió dejar el trabajo por ahora. Encendió la moto llena de barro y se dirigió directo al pequeño jardín donde vive Tu-Kam, llevando en el corazón una pregunta aún sin respuesta. ¿Tendrán el valor de dejar a la niña en la escuela o elegirán otro camino aunque sea más difícil?